Nos quisieron calladas, ahora gritamos más fuerte. Bienvenida a Con Digna Rabia, un espacio donde transformamos el dolor en resistencia, la indignación en acción y la rabia en dignidad. Soy Fabiola Naya, psicóloga, feminista. Aquí hablamos de historias reales, reflexiones incómodas, verdades necesarias sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia. Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta nueva temporada de Con Digna Rabia Podcast. Gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de oficialmente inaugurar esta segunda temporada. Gracias a todas las compañeras que compartieron sus historias en la temporada pasada. Y para este nuevo episodio tengo una invitada muy especial que está aquí sentada junto a mí, que le voy a pedir que ella se presente solita. Es una gran persona, pero vamos a dejar que ella solita se presente. Ella es Laura, bienvenida. Laura, aunque todo el mundo te dice Lalita. Casi todos, los que me quieren, sí. Ok. Lalita, ¿quién es Lalita? Cuéntanos. Bueno, Lalita es como conocida desde la escuela como Laura del Carmen Sánchez, que después se volvió Lala o Lalita por escribir su historia, su autobiografía, y dedicársela a su pequeña niña interior, a Lala o Lalita. Laura, también eres tanatóloga. Sí. Uh-huh. Soy tanatóloga humanista. Uh-huh. Hace casi 26 años que me dedico al desarrollo humano. Uh-huh. Pero fue después de la muerte de mi tercer hijo, Ramón. Entonces me presento como una madre espiritual. Y gracias a él, pues me levanto todos los días con el ánimo de ayudar a las mamás, sobre todo también papás, en la pérdida de algún hijo. Ok, gracias, Lau. Bueno, pues se preguntarán cuál es la historia de Lau. Así es que voy a dejar que ella la cuente. Lau tiene una historia muy poderosa. A raíz de ello escribió un libro muy bonito también, que al ratito se los enseñamos, y el cual pueden leer. Es lectura bastante fácil. Es una historia muy poderosa. Tuve el honor de leer tu libro antes de entrevistarte. Así es que yo ya me sé la historia, pero quiero que todas ustedes la escuchen porque es una historia muy fuerte, como todas las historias que contamos aquí en Con Digna Rabia, sí. Pero también es una historia de mucha resiliencia, de mucho amor, de mucho poder y de mucha fuerza. Así es que vamos a empezar, Lau. Lau, pues tú tienes una historia que involucra, como dije, mucho dolor. ¿Quieres contarnos cómo inicia tu historia? ¿Quieres que te cuente quién era Laura y en qué se convirtió? Sí. Estaría muy bueno. Pues mira, Laura era una soñadora, idealista, entre Mafalda y entre Susanita, porque quería trabajar en las Naciones Unidas, estudié Relaciones Internacionales, pero también Susanita, porque yo quería una familia que no tuve, una familia normal, con papá, mamá, hijitos, muchos hijos. Me gustó mucho estudiar y leer, fui un poco nerd y gran lectora, gracias a mi padre, a la influencia de mi padre que es todo para mí. Y bueno, me dio la oportunidad de estudiar mucho, todo lo que yo quisiera. Bueno, pues mi papá era doctor en Derecho, entonces pues para él era la disciplina, la justicia, la equidad, y fue uno de mis primeros maestros. Yo siempre quise estudiar Derecho, pero él siempre me dijo que no, porque los estudiantes normalmente terminaban siendo amantes de los maestros y él no lo podía soportar. Entonces cuando le dije RI, Relaciones Internacionales, se calmó mucho, dijo, eso es para ti, me encanta. Tuve la oportunidad también de dar clases a nivel universitario y de aprender idiomas y de aprender muchas cosas, a tocar el piano, la mandolina, estudiar ballet y mi pasión, el flamenco. Ay,
Yo también bailo flamenco. Es hermoso. Sí, es hermoso. Me encanta. Lau, ¿en qué momento conoces a tu agresor? Porque Lau tiene una historia muy fuerte con su agresor. Aquí vamos a hablar de toda la violencia que se vive en el mundo de la milicia. ¿Mm? ¿En qué momento conoces a tu agresor? En el momento de los 15 años, casi como la novela quinceañera. Entonces, bueno, todas mis amigas celebraban sus 15 años, yo fui a uno de esos 15 y bueno, pues uno de los chambelanes me sacó a bailar y pues de ahí no me soltó. Antes se usaba eso de que te bailas 3, 4 canciones y luego van a tomar un refresco porque no podías tomar. Uh-huh. Y menos porque antes se invitaba a toda la familia, a los 15. Ahora nada más van los chavos, pero antes era familiar. No, pues a puro refresco, porque imagínate con toda la familia. Sí. Entonces, bueno, pues él me estuvo observando porque yo también veía que alguien me veía y tú sientes. Yo creo que estaba midiéndose porque dijo, esta chaparrita sí me queda. Uh-huh. Él es muy chaparrito. Uh-huh. Entonces, de ahí empezó, en esos 15 años. Me pidió el teléfono de mi casa, no había celulares, por supuesto. Yo bien mala le dije, bueno, si estás estudiando como paramédico en la escuela médico-militar, tienes que tener buena memoria, así es que apréndetelo. Y sí se lo aprendió. Uh-huh. Estuvo hablándome como medio año y mi papá no me dejaba salir a tomar un café. Uh-huh. Soy hija única. Uh-huh. Mi madre murió cuando yo nací. Wow. Entonces, al poco tiempo, después de ser una familia de 2, fuimos una familia de 4. Mi papá se casó con una mujer que era madre soltera. Uh-huh. Entonces, a las 3 patadas yo tuve una familia. Uh-huh. Y alguien a quien decirle mamá y una hermana, uh-huh, que es 9 años más grande que yo. Okay. Bueno, pues en ese tiempo, pues la usanza era tomar el cafecito y tu padre tenía que estar de acuerdo, por lo menos en mi casa. Y así fue. 6 meses después fuimos a tomar un café y me dijo, pides un sidral. No pidas café, porque él es estudiante de medicina y el café es malo. Uh-huh. No pidas nada más, ni postre ni nada, aunque te insista, porque el muchacho, pues es estudiambre, hija. Uh-huh. O sea, mi papá fue muy, muy sensato. ¿Qué edad tenía tu agresor cuando se conocieron? 20 años. Te llevaba 5. Sí. Entonces, bueno, pues él ya estaba de interno en la escuela, uh-huh, y yo estaba en la prepa. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿En qué momento hacen la relación formal? Pues mira, a las 3 veces que salimos, y luego también conoció mi casa y pedimos pizzas, quedaba muy cerquita esas Shakey's, uh-huh, que vendían unas papitas deliciosas, y me acuerdo que pedimos de 2 diferentes tipos de pizza y me encantó, que le preguntó mi hermanastra, oye, ¿de cuál quieres? Pues de las 2. Uh-huh. Entonces me gustó mucho su forma de ser. Uh-huh. Él era así como más relajado. Después de ahí, de inmediato me pidió que fuera su novia. Uh-huh. Te estoy hablando que pasó el tiempo y te estoy hablando que yo ya tenía 17, casi 18 años. Uh-huh. Primero fueron saliditas. Nos vimos muy poco tiempo porque él estaba de interno. Cuando hacían sus viajes para tiro, equitación, o se reprobaba alguna materia y se iba al extraordinario, no nos veíamos. Uh-huh. Entonces, parece poco, pero fue intenso porque me hablaba todos los días, claro, con teléfono de moneditas. Uh-huh. Entonces me volví a marcar y me regañaba mi madrastra, ya cuelga, típico. Uh-huh. Me acuerdo de esa canción de Solo él y yo, uh-huh, de Pandora, Flans. Esa, uh-huh, era mi época. Uh-huh. Esa era mi época. Bueno, cuando ya me pide que sea su novia, llegué a mi casa y le dije, pa, ya tengo novio. O sea, ¿a quién le pediste permiso? No, pues no necesito permiso, papá, es el corazón. Uh-huh. Empezó una relación de noviazgo, pero nos veíamos poco. Uh-huh. A los 18 años ya fue cuando me exigió la gran prueba de amor. Uh-huh. Yo no quería a Fabi porque yo crecí con el estereotipo de la virginidad, uh-huh, que nada más es esto. Uh-huh.
es una figura que nos vendieron al 2x1 como en el Buen Fin, y yo me lo creí. No quería, pero me empezó a presionar. La presión infame fue que si tú no quieres tener sexo conmigo, voy a buscarme a alguien que sí quiera. Pero seguimos siendo novios, tú no te apures. Ah, bueno. O sea, ok. muy tranqui. Muy normal. Así, el primer amor pues es alguien que te marca. Yo no lo quería perder. No quería perderlo. Porque al fin había encontrado otro nerd, alguien que le gustaba leer, pero hoy me doy cuenta que tardó 4 años en leer un libro, pero le gustaba leer, ¿no? Y bueno, más o menos le gustaba tener un tema de plática, leía la revista Proceso, tenía un tema de plática cultural buena, y luego llegó la elección de la universidad. Yo ya sabía que quería estudiar Relaciones Internacionales, y había opciones, y tenía buen promedio. Y perdóname que te lo diga, Fabi, pero yo sí fui una niña fresa. Entonces podía pagarme mi papá cualquier universidad. Hice examen en la Anáhuac, en la Ibero, y él me dijo, si no vas a la universidad femenina te corto. ¿Cuál era la universidad femenina? Una universidad que estaba en Constituyentes, enfrente de la tercera sección de Chapultepec, de la parte donde está destinada a los ancianos. Hay un biombo de Japón. Ahí enfrente había la Universidad Femenina de México, creada por la nieta de Benito Juárez. Para chicas bien. Para señoritas. Para señoritas. Y bueno, pues entré sin ninguna traba, porque no te hacían examen, te hacían una entrevista. ¿Ves? Estudias, pasas la universidad. ¿Cómo deciden casarse? Primero nos casamos por el civil, y ya después por la iglesia. Decidimos casarnos por culpa de mi madrastra. No fue romántico. ¿No? No hubo anillo. De hecho, él no quería casarse. Yo sí ya pensaba en casarme terminando mi carrera. Pero bueno, pues eran ahora sí, a él le tocó las graduaciones de sus compañeros que estaban 2, 3 años arriba de él. Entonces, en una de esas graduaciones, pues ya llegamos un poco calientes después de algunas copas y de bailar. Y mi madrastra nos cachó en una situación, pues, muy apasionada. Cállate. Es la de cualquier adolescente. Es horrible, porque nos prendió las luces y nosotros a medio... Perdón que me ría. Acción. Sí. El chavo, o sea, creo que salió con todo sin vestirse, y lo sacó, lo corrió de la casa. Le dijo, usted no vuelve si no se casa de blanco con mi hija. Ok. Y tómala. Ay, hasta se me bajó lo alcoholizada. Yo ya trabajaba. Yo ya había terminado la carrera. Y trabajaba en el DIF nacional. Entonces yo ya podía ser autosuficiente, pero no independiente, porque en mi casa simple y sencillamente no había cabida para una mujer que viviera sola. Claro, entiendo. Entonces dijo él, como retando a la señora, sí me caso. Y sí, nos casamos. Así fue como decidieron casarse. Sí. Lalita, cuando tú te casas, supongo que te casas pues con mucha ilusión, ¿no? De formar un hogar, tener hijos y demás. ¿En qué momento te das cuenta que esa ilusión se estaba convirtiendo en una pesadilla? No, Fabi, cuando estaba entrando a la iglesia. La verdad, yo llegué, imagínate una novia con un vestido que yo había diseñado. Mi papá me hizo favor de consentirme todo, de elegir la iglesia, todo. Pero cuando entré del brazo de mi padre, dije, Dios mío, es la familia Peluche. Yo ya no quiero. Pero mi papá y yo vibrábamos sin decir nada. Y él puso un freno cuando estás entrando a la iglesia con la música y todo. Me dice, ¿te quieres casar? ¿En serio? Le digo, pues sí, ya di mi palabra. Y es que detrás de ese ya di mi palabra, yo ya no era virgen.
Claro, ahí vemos como los estigmas sociales, ¿no? El peso de, bueno, no sé si estigma es la palabra, pero toda esta carga social de lo que se supone que deberíamos de ser las mujeres, de cómo deberíamos de actuar. Ahí vemos clarito cómo eso nos hace tomar decisiones que no nos favorecen. Y es que, sabes, que a mí me rompió mucho ver a mi suegra y a mi única cuñada vestidas de blanco. A mí se me hace terrible, de muy mal tino y educación, porque ahí la que tiene que ser el centro de atención es la novia. Entonces sí me pareció muy burdo. Y del otro lado también había, chistoso, es que parecía una iglesia como de, no sé, algún rey de un lado, que te preguntan, o muy inglesa, como de 4 bodas y un funeral, ¿novio o novia? Entonces, si eras del novio de un lado, si eras de la novia del otro, eso estaba dividida, ¿no? De mi lado todo lleno, de su lado bien poquitas gentes. ¿Tú ya conocías a su familia antes de casarte? Ya los ¿Y veías conocía. por ahí algún foco rojo? Muchos. Su papá, macho, le hablaba muy feo a su esposa. Tú cállate, tú eres una inútil, eres tonta, tú vete a la cocina. Yo decía, no, a mí no me va a tratar así. Es que la verdad, a mí siempre me dieron mi lugar. Pero sí, vamos, la parte de la cultura, de la educación, era totalmente opuesta a la cultura y de educación de la que yo crecí. Pero sí me gustaba algo, que era familia, que se veían todos los fines de semana o los domingos y comían juntos. Y yo necesitaba ese calor de hogar. Yo venía de una familia donde mi madrastra se iba de viaje 3 meses a Europa y de compras a San Antonio y nos dejaba solos. Y mi hermanastra, pues ya en la universidad, pues agarraba el coche y adiós, ahí te ves. Entonces yo sí necesitaba una familia. Claro, y además te casaste chiquita, ¿no? ¿Qué edad tenías? No, ya me casé ya terminando la carrera. Yo terminé la tesis y me casé. 21 años. Bueno, estás muy chiquita. O sea, 21 años es muy chiquita. Pero en aquel tiempo ya estaba casadera la señora, ¿no? Sí. Claro, pero es que ahora lo ves en retrospectiva y dices a los 21 años, ¿no? Sí, yo sé que era algo típico en la época, pero no dejas de ser una chavita, ¿no? Y una chavita, quiero que sepan que me casé no enamorada ni tampoco embarazada, pero me casé. Claro, el deber ser, ¿no? Volvemos a eso. Ahora, ¿en qué momento empiezas? Yo sé que la violencia, cuando ya la vemos en retrospectiva, podemos ya analizarla distinto a comparación de cómo la vivías en ese momento, ¿no? Pero los primeros episodios de violencia, ¿cuáles fueron? Porque les vamos a ir platicando cómo fue creciendo la violencia a el grado en el que, bueno, culminó y que, bueno, dejó bastantes secuelas en ti. Ahora vamos a hablar también de la parte física, ¿no? De tu estado físico derivado de tanta violencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que eso que tú soñabas, la casita feliz con los hijos, pues no iba a ser lo que tú pensabas? Cuando ya nos dieron casa en la zona militar, entonces me leyó la cartilla y me dijo, mira, tú eres mi esposa, eres mi mujer, me tienes que hacer de comer con tus manitas, de ir al mercado, de tenerme siempre salsa bien picosa, frijoles, arroz rojo con chícharos y zanahorias, que lo odio. Y bueno, me ponía menús. Entonces, aquí se hace lo que yo diga. Y si los muebles no me gustan como los acomodan, le voy a hablar a una de mis tías para que te venga a auxiliar. Eso me rompió el alma, Fabi, porque mi papá nos regaló los muebles de la casa. Y digo, no tengo mal gusto. Entonces el hecho de que me empezara a desaprobar todo. Yo le dije, sí, perfecto, estoy de acuerdo, pero con una condición. Déjame estudiar. Yo te hago todo. Y sí, me comprometí. Yo sí lo que prometo lo cumplo. Llegan tus hijas. ¿Al cuánto tiempo del matrimonio? Bueno,
Yo me embaracé a los 24 Ujú. y cumplí 25 y al mes nació mi hija, Ok. mi primera hija. Ujú. Después tenía 25 y pico, casi 26 cuando nace la otra. Wow. O sea, pariste Y otra y vez. otra vez. Sí, nosotros no respetamos la cuarentena. ¿Consensuadamente? No, yo hoy sí les puedo decir que yo no conocí una relación bonita, consensuada, porque él me decía, tengo ganas de hacer uso de ti. Y yo no conocí el orgasmo con él. Lo conocí con los juguetes. Fíjate que esto que estás comentando, Lau, desgraciadamente es más común de lo que creemos. Se piensa que tener sexo equivale a disfrutar, pero o sea, te hice la pregunta de que si fue consensuado, porque normalmente, no estoy generalizando, cuando los hijos vienen tan pronto, deviene de un abuso sexual. ¿Mm? Porque tú estás en un posparto, tienes una bebé, lo último que quieres hacer es tener relaciones sexuales. Y pues he acompañado varios casos donde justamente sucede esto, ¿no? O sea, incluso acompaño algunos casos donde la cesárea no ha ni sanado, ¿no? Y ya hay un embarazo nuevo. Y eso es violencia. Lo Y vamos acabas de a decir las mencionar. cosas, vamos a decir las cosas como se llaman, ¿no? Cuando no es consensuado, aunque tú no pongas resistencia, pero si tú no querías, se llama violación, si hay penetración. Si no hay penetración es abuso sexual. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Siempre les digo, los esposos violan, los novios violan, los amigos violan. Se cree que los violadores están en un callejón oscuro, y sí los hay, pero la mayoría viven con nosotras. Uh-huh. Viven, roncan, comen, Uh-huh. Es correcto. conviven y conbeben. Y conbeben. Pero sí, tienes razón. Ajá. Mis hijos fueron de cesárea. Uh-huh. Y la primera cesárea se me infectó. Uh-huh. A mí me hacían las curaciones abriéndome la herida Uh-huh. y limpiándome con isodine Uf, qué quirúrgico, dolor. tallándome, Oh. y con ese dolor hacían uso de mi cuerpo. Sí, lo siento mucho. Ahora lo podemos nombrar como es, ¿no? Sí, definitivamente. Es que muchas veces uno no quiere, pero yo no quería que buscara a otra persona. Claro. Que esta es una de las trampas del amor romántico muy fuertes. El miedo que nos meten de que nuestra pareja se enamore de alguien más, que nos dejen, que no nos elijan. Estamos socializadas a buscar la aprobación masculina, a buscar el amor masculino. Primero del papá, ¿no? Luego de las parejas, y nos meten un pavor, nos hacen creer que lo peor que puede pasar es no tener una pareja, o no tener un padre para los hijos, o no estar casada, o no estar, sí, en compañía de un hombre, ¿no? Y ese miedo tan fuerte opaca todas las violencias, o más bien ese miedo les ayuda a poder violentar y que siempre haya una mujer a su servicio, porque esto es muy fuerte. Es demasiado. Los hombres siempre van a tener una mujer a su servicio, siempre. Bueno, pues yo me casé con un árabe, porque tenía mujeres a su servicio. Sí. ¿Cuándo te das cuenta de la primera infidelidad? Uy, muy tarde, cuenta. Pero mi intuición y mi corazón ya lo sabía. Porque llegaba oliendo a jabón Rosa Venus. Sabido un motel. Claro, Ajá. claro. Y sus calzones estaban llenos de cosas. Claro, o sea, ni siquiera se molestaba en que no se diera cuenta. Digo, ya nos reímos, pero... No. O me hablaban a la casa al teléfono fijo. Hola, soy la amante de tu marido. No sabes, qué sufrimiento. Claro. Si hoy me lo hicieran, les diría, llévatelo. Ay, mira. Le hago la maleta, mija. Sí. Ay, qué bueno, te estaba esperando. Casi no llegas. Oye, Lau, como todo, la violencia va en aumento. Sí. Entonces, vemos como el precedente de tú eres mi mujer, tú me cocinas, tú tal. Supongo que cuando te conviertes en madre, pues aún más, ¿no? Quisiera que nos contaras un poco sobre cómo se vive en la milicia siendo esposa de un militar, porque estas historias son muy tenebrosas. Son tenebrosas porque
entras como un objeto de ornato. Tienes que estar guapa. Tienes que cuidar tu peso, tienes que, porque tú eres la carta de presentación del marido. Entonces, las casas típicas. Claro. Vivir en una zona militar es una prisión. Todos teníamos que tener cortinas blancas, paredes blancas. Cuando se les ocurría, llegaba una inspección con soldados, con algún jefe, a revisar cuántos hijos tiene. No puede tener mascotas, no pueden hacer ruido después de las 9 o 10 de la noche. Te revisaban todo. Te abrían el closet. Wow. ¿Ves? Entonces no eres libre. Y bueno, pues entre las esposas nos cubríamos todo lo que vivíamos, pero son paredes de cartón. Entonces, si tienes relaciones, pues obviamente que se va a escuchar la cabecera y la de arriba. En la mañana me decía, órale, cenaste pollito, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, tuve que entrar y ser parte de una nueva forma de vida que yo desconocía. Claro, y me imagino que también maternar en ese contexto debe ser durísimo. Sí, no. Te voy a decir por qué. Porque la zona militar era un lugar muy seguro. Claro. ¿Quién te iba a quitar el monedero? Claro. Hay mucho jardín. Sí. Ahí el pasto, en la zona militar, el pasto es verde. Por órdenes superiores. Lo pintan. Todo está perfecto, cortadito, divino, regado. Yo vivía en la zona militar de Lomas de Sotelo, que bueno, pues a unos pasos de Polanco. Había muchas personas de la religión judía que iban a pasear a sus nenes en carreola. ¿Por qué? Por la seguridad. Entonces, como había muchas zonas verdes, yo ahí a mis hijas las gocé mucho. Y traté de hacer un bonito grupo de amistad con las esposas. Y nos íbamos al mercado y comprábamos pues juntas. Y voy a hacer pambazos, y voy a hacer esto, y a ver, yo te paso la receta. Y, oye, mi esposo ascendió, ¿me prestas las sillas de tu comedor porque le voy a hacer su fiesta de ascenso? Sí, hombre, tú llévatelo. O sea, era como comunidad. Ya. Pero si alguien decía, es que estoy teniendo broncas con mi esposo, y ayer tú eras la que gritabas, sí, es que no podemos ayudarte, porque es adentro de una casa. Y sabíamos que sufríamos, pero nos callábamos. Porque sabían que no iba a haber nadie que las ayudara. No hay nadie que te ayude. ¿Cómo proceden, por ejemplo, si una mujer habla y dice, me está sucediendo esto? ¿Cómo proceden los militares? Un militar apoya a otro militar, por experiencia propia. O sea, se encubren. Se encubre. Sí, no me extraña. Y las mujeres que tenían más años de casadas me decían, mira, Laurita, tú calla, aguanta, porque después te va a quedar tu pensión. Pero cuando él se muera. Y tú no sé qué me ilusiona más. No sé. Si su muerte o la pensión. Te lo prometo. Luego también me decía, no seas tonta, Laurita, tú, mira, hazte de la vista gorda. Tú eres la esposa. ¿Ves? Las demás son pues, capillitas. Wow. Tú eres la catedral. Y yo no podía. No podía, pero tenía que. Porque vengo de una religión católica. Vengo de haber pertenecido al Opus Dei. Uf. Otra prisión. Una prisioncita, pero ¿sabes qué? A la postre, hoy lo agradezco porque aguanto mucho el dolor. Qué fuerte, Lau. Ahora, si leen el libro de Lau, van a entender por qué tu salud se deterioró tanto, ¿no? Quisiera que entráramos a la parte de cuando la violencia escala y comienza la violencia física. Hubo 2 episodios muy fuertes de violencia física. Sí, y quiero decir como antecedente que empezó la violencia física cuando mi papá murió. Ok, esto es importante. Cuando Sí, quedaste desprotegida. cuando quedé desprotegida de mi soldado medieval, porque mi papá imponía, y le imponía mucho a mi esposo.
alto, musculoso, de mucho carácter, un español muy, disciplinado. Le hablaba de usted, jamás le pudo decir hola David, no, de usted, imponía. Cuando él muere, fue cuando empieza la violencia. Golpes en la cabeza, rodillazos, me agarraba el brazo y me lo exprimía como jerga. Yo soy blanca, entonces me dejaba toda morada. Si no quería tener relaciones, me pegaba en la parte del coxis, porque a él le gustaba que, la penetración por atrás. Y te forzaba. Claro, para mí no me gusta. Si una mujer no es, no sé, como que románticamente buscada, no, o sea, no vas a ceder. De los laboratorios le empezaban a regalar videos, el famoso video VHS y todo con pornografía. Wow. Entonces él me hacía ver la pornografía. Y eso no es hacer el amor. Claro que no. Es utilizar Entonces él cuerpos. quería que hiciéramos lo mismo de las imágenes y a mí me daba asco. Mucho asco. Educados y educadas en la cultura de la violación. Sí. ¿No? Porque esa es tal cual, la cultura de la violación. Sí. Entonces, bueno, el abuso sexual desde un inicio, ¿no? Desde que eran novios, cómo te coercionó para que cedieras. La violencia física fuerte o en general, o sea, comenzó hasta que tu padre murió. Sí. ¿Tus hijas qué edad tenían en ese momento? Más o menos entre 12 y 10. ¿Tus hijas se daban cuenta de estas golpizas? Sí. ¿Y qué hacían ellas? Se iban a su cuarto. Él es muy gritón. Él subía mucho la voz. Y para que ya dejara de gritarme, yo cedía. Cedía, por ejemplo, cuando, oye, pues mañana no circula mi papá, le vas a tener que prestar el coche. Y me dejaba sin coche. Y yo con 2 niñas y a veces tenía cita en el hospital con sus pediatras. Era terrible. O sea, íbamos por sus papás a comer algo los fines de semana y me decía, tú te vas en la parte de atrás del coche, para que mi papá vaya bien adelante, cómodo. Yo parturienta, entre una y otra embarazo, o sea, para mí era inconcebible. Sí. Claro. Y si no quería, bueno, pues el golpe. Fueron muchos golpes. Fueron muchos golpes. Lau, sé que hubo pues un episodio muy fuerte. ¿Nos quisieras hablar de tus afectaciones físicas y de cómo fue? Y aclaro, como lo he hecho en los demás episodios, esto no es con un fin de morbo, es con un fin psicoeducativo. Por si allá afuera existen mujeres que nos están escuchando y piensan que los golpes, como sean, son porque perdieron el control, porque no, es que no sé qué me pasó, es que estaba muy enojado, es que tengo problemas en el trabajo, es que estoy frustrado. En mil cantidad de excusas, por favor, no lo crean, porque aquí está Lau para decirles que la violencia siempre escala. Lau está viva de milagro, con muchas secuelas físicas. Lau es usuaria de silla de ruedas. Cuéntanos, Lau, ¿cómo fueron esos episodios fuertes de violencia? Bueno, esos episodios fuertes de violencia no nada más fue él, también entraron mis hijas, y eso es lo que más me duele. Cuando yo ya, ahora sí, tenía las pruebas de sus infidelidades, fue escalando la violencia. Y entonces mis hijas al principio eran muy mías. Y después poco a poco se fueron despegando. Yo no entendía este proceso. Ahora lo entiendo como pues la ley vicaria. De hecho, yo en una de esas ocasiones que lo perdoné chorrocientas mil veces, no lo hagan por favor. Yo sí lo perdoné porque se me hincaba. Lloraba, claro. Operación Lagrimita. Sí, entonces yo decía, no, sí, ya se arrepintió. Y es que al final, ¿quién creen que tenía la culpa de las traiciones? Pues yo. Claro. Porque lo había desatendido,
porque preferí estudiar, porque lloré mucho la muerte de mi padre, pero quiero que sepan que primero murió un hijo y luego un padre. Y eso me tocó en el extranjero. Y sí me dolió mucho mi hijo y me sigue doliendo, pero en mi papá yo no vi el cuerpo. Yo estaba en el extranjero. ¿Con él? Con él. Nos fuimos todos. La defensa lo becó para estudiar una maestría y un doctorado. Uh-huh. La maestría sí la panzó Uh-huh. y el doctorado lo tronó. Uh-huh. Y yo fui de ama de casa, de mamá, después de estudiante, y me quedé como profesora de políticas en la Universidad de York, en Reino Unido. Y me traje un título. Entonces, ahí fue donde ya me lo perdonó. Entonces, pues ahí también ya perdiendo a un papá, yo vine en una semana, ya estaba incinerado, con sus cenizas encima del piano, sin nada, ni velorio, ni gente, ¿sí? De familia. Eso es horrible. Claro. Eso es una incertidumbre, y la incertidumbre hoy por hoy es el dolor más fuerte. Claro. Primero fallece tu hijo. Sí. En el 2000, mi hijo es niño del milenio. Y después fallece tu papá. Sí, entró en una depresión absoluta porque, pues, imagínate, su nieto, que se llamaba igual que él, igual que mi abuelo. ¿Y lo alcanzó a conocer? Sí. ¿Sí? Él encantado, porque yo llegué del extranjero, nos fuimos en 2 emisiones y la primera fue donde decidí tener mi tercer bebé, porque ya mis hijas en Inglaterra perdieron la niñez, ¿eh? Se fueron niñas y regresaron 2 adolescentes prematuras. Entonces yo no podía concebir mi vida sin tener un tercer hijo. Entonces lo decidimos y nos embarazamos allá en Barcelona y nació en México. Entonces llegué, como dicen, very pregnant, bien panzoncita. Gocé mucho el embarazo. Todos mis embarazos fueron gozados, muy cuidados, pero de alto riesgo. Yo necesité guardar reposo, el cual no podía, porque tenía que atender a mi marido. Claro. Entonces, volviendo a esto, al episodio de la violencia, ya cuando lo descubro con una situación que me daba asco también, me daba, no sé, tenía muchas preguntas sin responder, porque yo había intentado ser una buena mujer, prepararme y educar a mis hijas con todo el amor del mundo y la responsabilidad. Y de repente encontrarme con esta persona que no tenía la inteligencia suficiente para guardar algunos mensajes de WhatsApp y no tenía las claves. Y yo soy muy sagaz y veo muy bien de lejos. Entonces, pues yo me aprendí a sus claves. Y una de esas estaba bañándose y lo encontré, estaba chateando con una chava a medio vestir, que le decía, qué rico estuvo ayer mi jefe. Wow. Ah, no, pues le aventé el teléfono cuando se estaba bañando en la regadera. Hablé con él, hablé con mis hijas que ya estaban en la universidad. Les dije, mamá se va a ir un rato. No aguanto. Negocié con él y me fui 6 meses a Veracruz con mi familia. Vivía junto a 2 primos médicos. Estaba súper vigilada. Yo soy la nieta más chiquita. Tenía mi casita, abrí consultorio. Era muy feliz. Mis hijas fueron una Navidad y no eran las niñas de mi vida. Me empezaron a fastidiar, me decían que tenían vergüenza de tener una mamá como yo, que era una puta. ¿Por qué una puta? Pues porque seguramente yo me fui con varios amantes. Eso es lo que su papá les decía. Exactamente. Entonces, pero yo negocié con él que cada quien su vida, que me diera una pensión para sobrevivir, pero pues él no quería divorciarse tampoco. Yo no quería divorciarme, pero él tampoco. ¿Por qué? Porque ya si eres un divorciado que quiere ser general,
Eso es muy importante en la milicia, ¿eh? Ujú. Tienes que tener a tu familia bien consolidada. Claro, no era porque quisiera conservar el vínculo, era No, porque sí. Porque claro, este tipo de personas, todo lo que crean que lo hacen por buena onda, no es por... Son utilitarios, utilizan a las personas. exactamente. Ujú. Por ejemplo, nuestro aniversario de bodas caía muy cerca del aniversario del Colegio Nacional de Médicos Militares. Y me decía, te invito a cenar. ¿Ah, sí? Sale, para nuestro aniversario, sí. Vamos al colegio, al baile del colegio. Digo, no, o sea, no, no. Yo quería mi cena, ¿ves? Pero pues se le aprovechaba el 2 por 1. Oye, Lau, entonces, ¿participan tus hijas en este episodio de violencia física? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, mira, a él lo cambiaron de México, de Ciudad de México, que estuvo muchos años en la Dirección General de Sanidad. Lo cambiaron por una desobediencia muy importante al secretario de la Defensa, nada más. Y se fue a Apodaca, Nuevo León, y de ahí a Zacatecas. Nunca regresó a Ciudad de México. Entonces, yo iba y venía. Era intermitente, así como su amor. Yo también me volví intermitente porque en ese momento yo ya tenía 2 hijas adultas que estaban empezando sus maestrías. Cada una tiene 2 maestrías y están haciendo el doctorado actualmente, hasta donde yo sé. Entonces, bueno, pues estaba yo sola y de repente pues tenía también congresos, tenía pacientes y tenía mi programa de radio. Y todo eso se fue. Se fue, lo perdí por el COVID. Ok. Entonces, él me dijo, mira, vamos a tener que seguir como marido y mujer, tú te vienes guapísima y el día, pues el 13 de septiembre y el día de la independencia y todo, tienes que estar conmigo. Me gritaba, me golpeaba. Las vecinas de allí, de la zona militar de Apodaca, me decían, señora Laura, no se deje. Tenemos derechos. Ya empezaba a hablarse de los derechos de las esposas. Luego lo cambiaron a Zacatecas. Y me dice, es que tengo que hacer la mudanza. Te regresas a México y cuando ya me den casa en Zacatecas, pues te vienes conmigo. Nada más que se le olvidó darme dinero. Y ahí fue donde me desnutrí. Y llegué al Hospital Central Militar con unos niveles bajísimos. A ver, espérame, te voy a parar ahí. O sea, te deja en una casa en donde aquí en Ciudad de En México. Ciudad de México, en nuestra casa principal. Ok. Ahí te deja, pero te deja sin dinero. Sí, Ok. Ahí tú ya habías perdido tus redes de apoyo. sí. Bueno, entiendo que entre las esposas, ¿no? Se ayudaban, que no tenías una red de apoyo ahí en donde vivías. Es que en nuestra casa ya finalmente pudimos acceder a tener una casa propia. Ah, ok. O sea, ya no vivían en Ya la no zona vivíamos militar. en zona militar. Ok. Donde sí viví en zona militar fue en Apodaca, Nuevo León y en Zacatecas. Ajá. Hay una red de apoyo que se llama el voluntariado, Ajá. donde te enseñan a bordar, a coser. Hay muchas chicas que son pues, la flor más bella del ejido, pero no estudiaron más que a lo mejor secundaria o prepa. Y yo llego pues con todas las ganas de ayudar y he sido en el voluntariado maestra de inglés de los niños, psicoeducación, he escuchado a las señoras, hemos leído la Biblia. De repente hubo una moda muy importante que todo el mundo era cristiano y como cristiano todo el mundo se dice hermano y muy interesante. Entonces son grupos en donde tienes que pertenecer. Y yo sí, la verdad, motivada a que pues, siempre he dado clases o siempre he estado trabajando, investigando, estudiando, aportaba. Esa era mi aportación. Y en ese momento donde él te deja sin dinero, ¿qué pasa? ¿Tus redes de apoyo dónde estaban? Pues mis redes de apoyo eran mis amigas de toda la vida, que muchas de ellas pasaron a ser pacientes míos o sus hijos. Y ya después cuando les conté, oigan, estoy muy mal, me van a tener que internar en el hospital y no tengo dinero para comer, se desaparecieron.
Este episodio de desnutrición lo narras en tu libro, pero me gustaría saber cómo llegas a la desnutrición. ¿Qué pasa para que llegaras a la desnutrición? Más o menos, bueno, yo me desnutrí total y absolutamente meses antes, como por el mes de julio del 2021, cuando mi hija grande se iba a regresar a Alemania después de estudiar 2 maestrías a hacer su doctorado. Y la de en medio estaba en Canadá. Entonces, bueno, pues mi hija vino y yo ya había empezado a perder un poco de peso. Aparte porque pues, estaba en la pandemia y me metía a clases por video, por Zoom, de ballet y de flamenco en mi casa. Y normalmente pues he tendido a ser delgada, pero en esa ocasión adelgacé más y no me di cuenta que también perdí masa muscular. Ahí no fue por falta de recursos. No, todavía me descontó de mi quincena porque mi hija, la grande, la que se iba a Alemania, le dijo, oye papá, es que yo no me gané la beca, entonces pues quiero que me apoyes. ¿Qué te parece que le descuentas a mi mamá de su quincena? Porque pues nada más es una, ya no come tanto. Ella fue la que le comentó a su papi. Entonces me empezó a dar la mitad de lo que me daba. Y de ahí yo tenía que hacerme cargo de los gastos de la casa. Mantenimiento, luz, agua, teléfono, internet y todo. Y lo que me sobraba lo usaba yo para mi comida y la de los 2 animalitos, que no es nada barato. También veterinario, y en el ejército hubo escasez de medicinas. Entonces yo tenía que comprarme medicinas. Empezó a no alcanzarme. Ok, ¿y tú pedías dinero? Yo le pedía dinero y me decía, no tengo. Hazle como quieras. Y entonces llegas al hospital desnutrida. Sí, tenía un médico que había sido su jefe con anterioridad y tiene una clínica cerca de donde vivo, y le dije, oiga doctor, me siento medio rara, yo la verdad es que me mareo, pues tienes que hacer estos análisis, pero por fuera, porque en el hospital no te van a dejar pasar, es COVID. Las instituciones son puro COVID. Si estás por otra situación, no te van a dejar pasar. En Salud Digna me salieron en 12,000 pesos hace 4 años todos los estudios. Para mí era mucho dinero. Pero como me depositaban mi dinero, él me mandaba por banco, lo manejé bien, mi tarjeta de débito, y que me llega un préstamo. Dije, no, pues esto es un milagro. Tuve dinero para pagar mis estudios, que salí reprobada en todos, con varios asteriscos. Se los mandé, ya ves que te lo mandan por WhatsApp. Sí. Se lo copié al médico, el dueño de esta clínica, y me dice, voy por ti para llevarte al hospital. Wow. Estás muy mal. ¿No te habías dado cuenta? Le digo, la verdad no. Lo que es la mente. Estaba yo pesando 37 kilos. Wow. Pero yo tenía inflamado el abdomen, entonces me sentía gorda. ¿Ves? Entonces le copié los exámenes, los estudios, los análisis a mi esposo, porque seguimos casados. Y me dijo, no tienes nada, estás bien. Y no es cierto. Entonces al otro día ya había quedado con el chico que hace el aseo de las áreas comunes, y en aquel tiempo me trabajaba también a mí. Me llevó en mi camioneta y bueno, pues me internaron. Ahí dejé de sentir del ombligo para abajo. Ok. Cuéntales a las mujeres que nos están escuchando por qué. Porque, bueno, esto ya me lo contaste tú a mí, pero es importante que tú les cuentes qué fue lo que hizo que perdieras la sensibilidad de la cintura para abajo. Porque por la desnutrición no tenía ni hierro, ni calcio, ni vitaminas, y se desintegró la mielina. Entonces, hay un daño neurológico. La mielina viene desde el cerebro y es como una capita de plástico que cubre a los músculos para que se muevan. Pero si no la tienes, no puedes caminar. Esto también se relaciona con uno de nuestros sentidos, porque tenemos 7. Ya los que sabemos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, la propiocepción.
Es otro sentido. Si yo cerraba los ojos, no sabía dónde estaba, adelante, atrás, o sea, no sabes. Entonces es mucha desesperación. Yo me caía, tuve 5 esguinces y una fractura, porque no sentía el piso. No tenía silla de ruedas, tenía una silla del escritorio con rueditas, pero es la silla mortal, porque ni siquiera tiene para apoyar los brazos. Y con esa me empecé a mover, apoyada de los muros, para ir al baño. Cada vez que tenía que dar el saltito del baño a la taza, de la silla a la taza, a veces me caía y a veces no llegaba. Claro. Entonces, en ese episodio de desnutrición, dejas de sentir de la cintura para abajo, y el primer episodio de violencia fue después de eso. ¿Tú ya estabas en esa Sí, en esa condición? silla de ruedas. Okay. Obligaron al coronel desde Zacatecas a fungir como esposo y cuidador. Llegó cuando quiso, mucho tiempo después. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuve en urgencias. Y es cuando describo mi libro, como que estoy en una sala de tortura medieval, porque aparte yo soy especialista en historia medieval. Y llevé materias de torturas. Entonces ellos me estaban torturando. O sea, me están jalando la piel, me van a quemar como bruja. Es que en el hospital militar tienen esto, tú me vas a entender, Fabi. Te preguntan 1000 veces, ¿cómo se llama? ¿Cuándo nació? ¿De qué religión es? ¿Y cómo se llama? ¿Cuándo nació? Le digo, pues ya lo tienen apuntado, ¿por qué me lo tienen que preguntar? Sí tiene un efecto. Hay muchísimo error médico, negligencia y iatrogenia. Por eso tienen que preguntarte, ¿dónde le duele? ¿De qué lado? Porque luego te operan la otra pierna. Wow. Hoy lo entiendo, pero en ese momento no le entendía. No podía, bueno, hablar me dolía. Todo. Las agujas. Sales del hospital y ¿qué pasa? Él pidió mi alta voluntaria. Yo debería de haber seguido en terapia intensiva. Me pasaron 4 bolsas de plaquetas, hierro por la vena. Me metieron a quirófano, me dio un infarto. Estaba yo muy delicada. Salgo en silla de ruedas y me empieza a humillar. Porque cuando llegamos a la casa yo tenía ganas de bañarme. No es lo mismo que te bañen de esponjita a que te bañen y que te caiga el agua calientita por todo tu cuerpo. No tenía silla para sentarme. Compró este hombre una silla en Walmart, de las de plástico, para pachangas, un banquito. No tenía yo equilibrio. Entonces el banquito se resbalaba y yo me caía también. Y él se dio cuenta de que yo ahí sí era inútil. Y ahí es cuando la violencia... Horrible. Horrible. Me decía, o sea, el piropo era, estás plana de adelante y de atrás. Están más buenas mis amantes, mis putas. Wow. Sí. O sea, ya ahí era una total humillación, ¿no? Me humillaba horrible. Y por ejemplo, cuando yo me bañaba, yo quería que él estuviera a mi lado. Yo tenía mucho miedo. El baño es peligrosísimo. Entonces, no, se iba a chatear. Y yo lo escuchaba. Yo también te extraño, estás bien buena, tu cuerpo es un manjar. Y yo bañándome. Llegaba hasta que ya el agua salía fría por mí. Y él me tenía que cargar y sentarme en la silla de ruedas. Y secar, porque yo no me podía secar. Yo no podía levantar la pierna para secarme. Y eso le dio asco muchas veces. Y me dejaba sola. Me decía, ya no te aguanto. Pero había pedido sus vacaciones. Y se iba a comer o a cenar para hacer sus negocios. Él es médico cirujano. Qué peligro. General. O sea, no hizo especialidad clínica. Él estudió porque su papá le exigió ser médico. Es diferente cuando tú escoges por vocación. Claro. Sí. Lau, tienes también una afectación en tu ojo. ¿Nos quieres contar, porque como que llegamos a la historia y luego nos desviamos, ¿no? Pero donde me dices que participan tus hijas de la agresión física, ¿qué pasó? Ah, mira, es que él estaba en Apodaca, pero todo es central en México. Entonces tuvo una junta en la defensa y
pues estaba la casa y estaban en ese momento mis hijas, que habían sido ciudadanas del mundo y coincidieron estar conmigo. Vino su papá, se atravesó mi cumpleaños. Y entonces me dices que el episodio de violencia, o sea, cuando ellas... Me pegaron porque cuando yo ya tenía hambre, eran las 5 de la tarde, les dije, oigan, ya vamos a celebrar mi cumple. Espérame, es que tengo algo de la universidad, cada quien en su recámara. Y ya fui con Fregoncio, que así le puse, y estaba masturbándose por una videoconferencia con una médico militar de menor grado que él. En el ejército, si tú acosas a alguien de menor grado, es un delito muy grave. Pero ya eran amantes. Una de sus santas amantes. Entonces, pues obviamente me enojé, fui a la cocina, rompí un vaso o dos, los tiré al suelo, el cristal hace mucho ruido. Él salió y me contuvo de las muñecas, me empezó a patear, a gritar. Mis hijas salieron de la recámara. ¿Y qué pasó? Pues su mamá, que está loca. Ya saben, ya la conocen de que de todo grita. Está mal, es una desquiciada. Y me pegaron los tres al mismo tiempo. Patadas. ¿Tus hijas motivadas por qué? O sea, ¿tú habías visto atisbos de violencia en ellas? Sí. ¿En qué momento se rompió la relación con ellas? Se fue rompiendo desde que yo llegué de Veracruz. Yo regresé de Veracruz por petición de mi esposo porque murió mi suegro. Y como yo perdí un padre sin velorio y sin misa y sin nada, yo de Veracruz me fui como pude, en avión, en taxi, en camión. Llegué a su pueblo, como en Fuerte Guanajuato, para estar con él en el velorio de su papá. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Eres una mujer increíble, porque mis hijas no fueron con su papá al velorio, estando con él. Y yo sí. Entonces me dice, por favor, regresa. Eres el amor de mi vida. No se lo crean, no somos el amor de nadie. Nuestro amor somos nosotros. Y bueno, pues negociamos nuevamente. Me dice, quiero que te portes bien. Le digo, siempre me he portado bien. Quiero que me hagas de comer 1 año y el aseo de la casa. Y no te voy a pagar a nadie. Corres a Héctor y 1 año porque me hiciste gastar mucho dinero ahora que te fuiste a Veracruz. Ese fue mi castigo. Pero en ese castigo también fue la condición de ir al psiquiatra, porque yo estaba loca. Un médico general diagnosticándome trastorno límite de la personalidad. Fíjate nomás, ¿eh? ¿Y ahí fue cuando tú pierdes la relación con tus hijas? Sí. Okay. ¿Por qué? Porque las envenenó mientras yo estaba en Veracruz y les decía que yo vivía con alguien. Y entonces ellas te empiezan a pegar, o sea, él les pide a ellas Sí. que Su mamá está loca, ayúdenme a controlarla. Ah, ok. Y entonces empiezan ellas con patadas, con puñetazos, me dejaron súper marcada en el piso. Y se fueron a celebrar los 3 mi cumple. Bien romántico. Y yo en ese momento les dije a mis mascotas, que estaban asustadísimas, me pegaron los labios. Ya sabes cómo se llenan los labios al golpearse, sangran mucho. Entonces me fui, me levanté y fui a ver al director general de Sanidad, a su mero jefe. Él jamás pensó que yo tuviera esas agallas. No supo con quién se casó. Ahí sí, me recibió en 3 minutos el señor. Yo llegando, pidiendo audiencia con él, y él ya mandando por mí a unos soldados para entrar a su oficina. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron, Laurita? Te asaltaron. Pues ya ves que a cada rato asaltan, ¿no? Me pegó mi esposo. Yo me callé lo de mis hijas porque me daba vergüenza. Él pidió un paquete de primeros auxilios, me curó. Me dijo, te prometo que, o sea, tu esposo no regresa a México, ¿eh? Y no asciende a general. Y me lo cumplió. Ok, de cierta manera como que él te protegió. Me protegió. Y me dijo, platícame qué te decía. O sea, pues es que la esposa tiene que atenderlo y hacerle de comer. No, Laurita, o sea, la esposa no es para eso. No son sirvientas. Era muy, muy, pues de mente abierta. ¿El segundo episodio de violencia sucede después de ese? Sí. ¿Qué pasa?
El segundo episodio fue cuando ya en silla de ruedas, cuando él firmó mi alta voluntaria, que ya me humillaba, en Zacatecas. O sea, todos los días me pegaba. Pero hubo un día en especial en donde yo amanecí con mucho dolor. Me dolía todo. Tenía infección. Zacatecas ya pues empezaba el frío. Y yo siempre he sido friolentilla, pero con 37 kilos eres más friolenta. Con una desnutrición más friolenta. Entonces no me quiso llevar al hospital y me dijo, estoy harto de ti. Agarró la silla de ruedas y me la aventó sobre mi cuerpo. Se perfumó y se fue a conocer Zacatecas. Llegó en la noche y yo, como pude, jalé el edredón, que es muy grueso. Pude hacer que se resbalara la silla de ruedas y me sentía del nabo. Me oriné, me cagué, si no me podía levantar. Tenía miedo. Y cuando llegó, él me dijo, hola, ¿cómo estás? Te traje una dona de chocolate. ¿Y sabes qué? Te me antojas. Quiero hacer uso de ti. Y me violó. Me violó horrible. Lo siento mucho, Laura. Yo empecé a tomar mis primeras rehabilitaciones en Zacatecas. Muy débil, muy marcada, de todas partes. Y Perlita, la rehabilitóloga, gracias a la esposa del comandante, me empezó a dar terapia. Para volver a tratar de caminar, a usar la andadera, porque la silla de ruedas se quedaba atorada. Y cuando me vio así de golpeada, me dijo, ¿su esposo le pega? Le digo, pues sí. ¿Puedo tomar fotos? Sí. La espalda la tenía deshecha. El coxis. Y hizo una narrativa. La presentó al director del hospital. Y ahí quedó todo. No hicieron nada. No hicieron nada. Sí. La parte de tu lagrimal, porque me dijiste que perdiste tu lagrimal con la cacha, la pistola, ¿eso fue después? Eso fue unos meses después. Yo me fui a Zacatecas de junio a agosto. Y el 24 de agosto nos vinimos porque tenía que firmar él su tercera firma para pedir su jubilación. Él me dijo desde Zacatecas, voy a jubilarme, se llama pedir mi baja, porque no voy a ser general nunca. O sea, ya he presentado exámenes cada año, no me ascienden. Entonces yo ya me voy a jubilar. Estaba con depresión. Él ya, desde que no ascendió, ya tenía depresión. Se sentía muy perdedor porque pues aquí tenía todo. Dependían de él más de 200 personas. Y allá era un batallón chiquito. Entonces estaba muy frustrado. Entonces cuando yo le dije, yo voy contigo, me dejas en México, en lo que haces la mudanza hasta que te llegue la jubilación. Yo con toda la alevosía, Aquí en México fue los golpes, con la silla de ruedas, me dejó tirada, muy maltratada verbalmente, físicamente y con el lagrimal deshecho. ¿Con la pistola? Sí. O sea, me imagino que entonces ya los episodios de violencia física ya eran cada vez más fuertes. ¿no? Lau, ¿qué es lo que crees bueno, es muy largo tu historia y les recomiendo que lean el libro, pero pudiste salir de ahí, ¿no? Estás viva, lo estás contando. Si pudieras nombrar como un elemento que te salvó la vida, ¿cuál sería? Un elemento. El amor propio. Porque hoy, bueno, tu agresor ya tiene una orden de restricción, tu movilidad sigue bastante limitada, pero estás viva, ¿no? Estás viva, escribiste tu historia, ¿nos quieres contar sobre tu libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? Mi libro se llama Mi familia soy yo, porque después de todos estos episodios, también desaparecieron mis amigas, mis very best friends, mi familia de Veracruz también. A mí se me hace como que les llegaron al precio o están amenazados.
y tienen miedo porque pues, es un general retirado, pero es general. Entonces estoy sola, totalmente sola. Yo ya paso Navidad, Año Nuevo, aniversarios del Día de las Madres, yo me autocelebro. Mi libro está dedicado a mi niña interior. Creo que fue esa niña interior desnutrida y con frío y con mucho miedo a la oscuridad a la que rescaté. Y ella me rescató a mí. Así lo narras también en tu libro. Sí. Sí. Lau, si tuvieras que decirle algo a una mujer que está en una situación similar a la tuya, ¿qué le dirías? Que cuando una mujer pierde todo, también pierde el miedo. Pero no te quedes ahí. Aprende a incomodar. Porque si incomodas a la sociedad, a otras mujeres, a muchos hombres, alguien te va a escuchar. Sí, cuando habla una, hablan muchas. Sí. Eso es un hecho. Muchas gracias, Lau, por contar tu historia de resistencia. Siempre lo digo sin romantizar el dolor, pero aquí lo que veneramos es la fuerza, ¿no? Esa es la fuerza que nos mantiene de pie. Y cuando se levanta una, pues se levantan muchas detrás. Esperando que tu historia llegue a oídos de muchas mujeres que necesitan escuchar que después de tantas atrocidades también hay vida y hay felicidad y hay proyectos. Estás por sacar tu tercer libro, me estabas contando. ¿Cuáles son tus redes sociales, Lau? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque, bueno, supongo que quizás resonarás con otras mujeres pues que necesitan también ser escuchadas. Digo, no que te estoy aventando una tarea, ¿no? Pero que probablemente se puedan sentir identificadas contigo. En Facebook me encuentras como Laura del Carmen Sánchez o Lala Sánchez, y todas las demás redes sociales, TikTok, Instagram y anexas, Lalita Thanos. Thanos, por la tanatología. Por la tanatología. Y sí quiero decirles que esta mujer vive con medio corazón, porque lo que no digas, el cuerpo lo va a hablar. Claro, así es que en la medida de lo posible rompamos el silencio. De hecho, esto es justo uno de los objetivos que me movió para crear este podcast, porque yo sé que no todas pueden hablar, pero hay algunas que sí. Entonces, en nombre de las que no, hablamos las demás. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Lau. Muchas gracias por tu historia. Gracias por estar viva. Gracias por quedarte aquí y por ahora compartir también tu historia con muchas mujeres más. Y a ti que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Recuerda que tenemos un episodio cada 15 días. Me haces mucho bien a mí y a muchas mujeres si te suscribes al canal, porque mientras más suscriptoras tengamos, pues más difusión tenemos a que lleguemos a oídos de otras mujeres que necesitan escuchar que no están solas, que hay vida después del dolor. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto es Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Porque sí, sentimos rabia, pero es una rabia digna, transformadora y necesaria. Aquí encuentras inspiración, fortaleza, dolor y comunidad para seguir adelante. Esto es Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten.